tutela. La tutela es el poder dado y permitido por el derecho civil sobre una persona libre, con efecto a protegerlo, ya que por su edad no pueda defenderse por sí mismo. Esto se da sobre el siu iuris, que son las personas libres que, ya sea por alguna incapacidad, están sometidas a la tutela o la curatela. A la tutela sería por falta de edad o por razón de su sexo. Tutela del impúber. Antes que todo, para poder ser tutor en Roma tenías que cumplir con ciertos requisitos. Este era ser libre, ser ciudadano romano, ser de sexo masculino y tener más de 25 años. Después, existían 3 maneras diferentes para designarle un tutor a un impúber, un menor de edad. Esta era la designación por el testamento del jefe de familia, el llamamiento por ley o la designación por el magistrado. Ya, clases de tutela. Tenemos 3 tipos de tutela: tutela testamentaria, tutela legítima y tutela dativa. La tutela testamentaria es la dejada por el jefe o padre de familia ya en su testamento antes de fallecer, donde especifica quién va a ser el tutor del impúber y puede dejar varios tutores. La tutela legítima. Esta es la tutela que sigue la tutela testamentaria, porque si no existe testamento, le corresponde ser el tutor al pariente más cercano del impúber. Y si no existiera un pariente cercano, ya procedemos con la tutela dativa, que es la última. Es donde al magistrado ya le corresponde buscarle y asignarle un tutor al impúber. Funciones del tutor en Roma. El tutor cumplía la función de administrar el patrimonio del pupilo, o sea, del impúber, hasta que el impúber pudiera administrarlo por su propia cuenta, su patrimonio. El tutor no cumplía las funciones de, de alimentarlo, ni educarlo, ni esas funciones. Eso estaba encargado de su madre, o sea, del familiar más cercano. Pero acá sucedía algo. Si la madre fallecía, el tutor tenía que realizar esas tareas extras, aparte de administrar el patrimonio del impúber. Tenía que alimentarlo, darle educación. Esto era regulado por el magistrado para que el tutor de esta manera no robara o intentara hacerse con los bienes o patrimonios del impúber, o sea, del pupilo. Acá entra a taller algo interesante, que eran los actos jurídicos que realizaba el tutor a nombre del pupilo, y estos eran la gestio y la auctoritas. En la gestio el tutor lo realizaba sin el pupilo, o sea, podía realizar estos actos jurídicos sin necesitar al pupilo o sin su ayuda del pupilo. Caso contrario, en la auctoritas, donde el tutor sí necesitaba que el pupilo esté a su lado, ayudándolo, porque él tenía que, esos actos jurídicos se realizaban, eran a nombre del pupilo, o sea, la auctoritas era realizado de esa manera. Todos los actos jurídicos se realizaban a nombre del impúber. Bien, yo voy a hablar sobre el fin de la tutela, cómo se puso fin a la tutela. Tenemos 2 casos. El primer caso es cuando ocurre una de estas cosas. El menor cumple 18 años de edad, el menor es adoptado o ingresa a las Fuerzas Armadas, o cuando el menor también muere y la corte le da la tutela. Por otro lado, la tutela se extingue en esos años cuando ocurre la muerte del pupilo, o sea, del menor, o porque desaparezca de la incapacidad. El siguiente punto es cuando el incapacitado sujeto a la tutela entra a la patria potestad o reconocimiento o adopción. Ahora hablo sobre las obligaciones del tutor. Según esto dice que las obligaciones eran la guardia y la custodia del menor, así como su protección, educación, asistencia, alimentación y rehabilitación en la medida de sus posibilidades. El otro punto dice: la administración de los bienes del menor o incapaz deberá ser un inventario preciso y circunstanciado de todos aquellos bienes que formen el patrimonio del pupilo. Quiere decir que al término para hacerlo no podrá exceder de 6 meses. El siguiente punto: la representación en juicio o fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio o del reconocimiento de hijos del testamento. En resumen, la función primordial del tutor no es cuidar de la persona o del pupilo, sino más bien de la administración de su patrimonio. Quiere decir, las funciones del tutor, en resumen, es la auctoritatis interpositio, que quiere decir la asistencia y cooperación del tutor a un acto jurídico o religioso. Ahora hablaremos sobre la tutela perpetua de las mujeres. Las mujeres, en principio, siempre estarán bajo la tutela de una persona, puesto que su capacidad estaba limitada para llevar a cabo
determinados actos que pudieran comprometer su patrimonio. La tutela de las mujeres podía pertenecer a cualquiera de estos tipos, a la tutela testamentaria, a la tutela legítima y a la dativa. La tutela de las mujeres recae en desuso en el periodo imperial, en la época de Augusto, y se les concede el ius liberorium. Pero estos tenían limitaciones, puesto para recibir el ius liberorum tenían que tener ciertas características. Por ejemplo, para conceder a las mujeres ingenuas, éstas tuviesen que tener 3 hijos. Y si fuera el caso de mujeres manumitidas, éstas tenían que tener 4 hijos. Y bueno, en el siglo V de nuestra era, esta institución desaparece. Y bueno, también vamos a ver que la tutela como institución fue creada para proteger a aquel por causa de su edad no podía defenderse a sí mismo. Por ello, Roma no fue la excepción de la tendencia de los pueblos civilizados en brindar protección a los impúberes, ya que también vamos a ver que la tutela fue considerada como una carga pública para cuyo ejercicio se requería de ser un varón romano puber. Bueno, tenemos que entender que en conclusiones tenemos que la tutela es un poder dado y permitido que sirve para proteger a quien a causa de su edad no pueda defenderse por sí mismo.